Momento de comenzar el programa de hoy. Bienvenidos a Canal 5 y Conciencia Vial. Hoy vamos a hablar de un tema que a todos nos afecta, que tiene que ver con los seguros. Hoy vamos a estar hablando de lo que es la contratación del seguro y qué nos cubre y qué no nos cubre cada una de las modalidades de seguro. Pero para terminar el programa estaremos con la gente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, con Walter Berry más precisamente, para hablar de la movilidad que se viene, ya no solo la eléctrica, porque probablemente también estaremos hablando del hidrógeno verde. Aquí comienza nuestro programa. Presentan este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto, piscinas, saunas y spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país. Comenzamos el programa de hoy, empezamos este recorrido de conciencia vial y tenemos a un amigo que ya nos ha visitado desde hace muchos años. Yo creo que cuando arrancábamos el programa, las primeras consultas sobre seguros las hicimos con el doctor Antonio Rabosto. Un gustazo que estés acá. Lo mismo digo, Jorge, muchas gracias por la invitación. A quien siempre lo hemos traído como experto en seguros. Bueno, pero en realidad amerita que hagas la presentación. Sos un experto en seguros porque has estado hasta en asociaciones internacionales de seguros. Exactamente, soy abogado, hace 30 años que trabajo en la materia de seguros e integro la Junta Directiva de la Asociación Internacional de Derecho de Seguros. Es una asociación internacional que está en más de 60 países y que se dedica a estudiar, difundir y sobre todo crear conciencia aseguradora. Bien, perfecto. Hoy vamos a arrancar hablando, y seguramente lo vamos a tener que invitar de vuelta, ya vamos a coordinar con él para que nos visite nuevamente, porque hoy vamos a hablar de los seguros antes de un siniestro. Después de un siniestro también los seguros operan. Es decir, uno cuando se compra un auto, una moto, bueno, difícil que alguien asegure una moto, ya lo veremos, pero cuando uno se compra algo que quiere asegurar, y no vamos a hablar de bienes muebles, sino no vamos a hablar de inmuebles, sino de lo que son los vehículos, tiene que asegurarlo, hay un seguro obligatorio, pero hay otras variantes de seguro, entonces hablemos de eso. Hoy vamos a hablar de los seguros. ¿Cómo es el mercado de seguros en el Uruguay? ¿Qué tenemos? ¿Tenemos un seguro obligatorio que cubre algunas cosas, otros seguros que son opcionales pero que nos cubren de más cosas? Exactamente. Arranquemos por una explicación global. Exacto. La ley de SOA, que es el seguro obligatorio, solo cubre lo que son lesiones o muertes. Es un seguro relativamente económico, es obligatorio, todos los vehículos que circulan en el país lo tienen que tener contratado, pero eso no cubre lo que son los daños materiales que nosotros le podamos ocasionar a otro vehículo o en nuestro propio vehículo. También hay que aclarar que el SOA es un seguro obligatorio, pero no es que cuando yo empadrono el auto me vienen a pedir que esté asegurado, porque en realidad no nos lo piden nunca. No, exactamente. No, solo se controla cuando se va a vender, básicamente, ¿no? Pero eso tiene una vigencia, cuando vence el seguro, si el otro no lo renueva, están faltando controles en realidad. Sí, totalmente. No hay controles en la calle, digamos, de lo que es el SOA. Y nosotros, por nuestra experiencia, vemos que hay un 30 o un 40% de vehículos que circulan, sobre todo motos, que no tienen el SOA contratado. Luego, lo siguiente sería lo que se llama contratar un seguro contra terceros, o sea, responsabilidad civil. A los efectos de cubrir los daños que yo le pueda ocasionar a otro vehículo o a las personas que van en otro vehículo o a un peatón, ¿verdad? Responsabilidad civil. Ahí uno podría decir, hay una parte que se superpone con el SOA. Sí, hay una parte que se superpone, pero ojo, lo que se paga por SOA luego puede ser complementado por este otro seguro. Porque este cubre más. Cubre más. El SOA tiene un tope. ¿Cuál es ese tope hoy, más o menos? El tope más o menos son unos $25.000. Que puede ser que con un juicio, si yo le hago una lesión grave a alguien, me terminen sacando más plata. Sí, señor. Yo solo tengo SOA. Sí, porque por ejemplo no cubre lo que es el lucro cesante. O sea, lo que yo pueda perder por no trabajar durante el tiempo que esté lesionado. Y en caso de incapacitados graves, ¿verdad? De repente hay que liquidar 20, 30 años que esa persona no va a poder trabajar. Los grandes parapléjicos, por ejemplo, allí pueden resultar sumas multimillonarias. Claro, y eso no me lo cubre el SOA. Y eso no lo cubre el SOA. ¿Pero sí me lo cubre un seguro contra terceros? Sí, señor. Eso lo cubre un seguro contra terceros. Sin importar de qué compañía contrate en Uruguay. No importa. No me va a proteger a mí ese. No. Ese es un seguro que es mi responsabilidad hacia los otros. Los daños que yo le puedo ocasionar a terceros. Claro. O sea que si yo choco mi auto contra otro y tuve la culpa,
Ujú. el otro está cubierto. Exactamente. Y por último, lo que se llama el seguro total o seguro completo, que es el que me cubre el daño propio, Ujú. ¿verdad? Cosa que es muy buena porque muchas veces la otra persona no tiene un seguro contra terceros o no tiene seguro directamente. Entonces, ¿qué hago? Yo me presento a mi compañía, pido que me reparen el vehículo, me lo reparan y después la compañía le repetirá a esa otra persona que no tiene seguro. Claro, hay una pregunta con respecto al seguro Ujú. total. La gente habitualmente no lo contrata porque es más Sí, caro. sí, señor, Es más es caro. así. Y porque a veces dice, no, porque además si tengo que ir contra mi póliza me cobran el deducible y además pierdo, después me sale más caro la póliza. ¿Qué es de cierto y qué no es cierto de eso que acabo de decir? Bueno, depende del daño que yo tenga que reparar, porque si tengo un vehículo que va a restos, a pérdida total, me pierdo 20, 25, 30 mil dólares, pago un deducible, ¿no? Que puede ser 20 mil pesos, por decir algo, pero bueno, pero no pierdo el resto, ¿no? Claro. Digo, la compañía me lo tiene que reparar o me tiene que entregar un vehículo en las iguales condiciones Claro, de que el tenía. deducible sí me lo van a cobrar. Sí, te lo van a cobrar. Ese me lo van a cobrar. Sí, te lo van a cobrar. Eso está en la póliza, yo ya sé cuánto pago deducible. Yo Exactamente. tengo entendido que era más, como en torno a los $1000 me habían dicho. No, no tanto. No tanto. No, no tanto, no tanto. Eso se instrumenta Porque eso antes limitaba mucho el arreglo chico, por ejemplo. bueno, Me es para- golpeaban una puerta, entonces decía, entre pagar el deducible y pagar el arreglo, pago el arreglo. Ese es el objetivo. Porque el costo administrativo de procesar un siniestro, la reparación y todo, de repente por 15 a 20 mil pesos no justifica, digamos, estar usando el seguro. ¿Y qué pasa con la penalización aquella de que, porque antes los seguros Sí. te decían, bueno, usted el seguro vale siempre, tiene un 60% de beneficio, no sé qué, pero si choca pierde el beneficio? Eso murió, ¿no? Sí, eso no se aplica No se aplica prácticamente. más, ¿no? No, no se aplica Es de más. otras épocas. Sí, sí, otra época. Sí, han Sí, tenido sí. una suba importante los seguros este último año, ¿no? Y sí, bueno, porque el costo de las reparaciones son muy altas, sobre todo el costo de los repuestos. Claro. Entonces, muchas veces se determina una pérdida total porque hay cierta cantidad de repuestos para reponer que sale mucho más caro, es antieconómica la reparación. Claro. Otra cosa que te quería preguntar, Sí. porque tiene que ver con los seguros, ni que hablar cuando uno viaja que no sabe ni qué le están vendiendo, pero me Sí. imagino cuando uno alquila un auto en el Uruguay, Ujú. que te empiezan a hablar de los seguros. Y creo Sí. que hay uno que se llama CWR, que es Sí. obligatorio en todos lados, Exacto. que cubre. Explícame un poquito qué es lo que cubre cuando yo contrato afuera o contrato en Uruguay un auto de alquiler, qué me cubre el seguro y qué no me cubre. Está bien, está bien. Básicamente la responsabilidad civil, eso es lo fundamental, Ujú. ¿verdad? Y a su vez tienen complementos justamente para lo que pueda ser el daño propio. Pero tienen deducibles bastante altos en general esos seguros, ¿eh? Claro, o sea, Sí. si yo alquilo un auto solo con Sí. lo básico, No, allí no, digamos, no es un costo tan importante, pero si tenés la cobertura total, allí hay un diferencial importante. ahí sube mucho el seguro. Ahí sube, sí, ahí sube. ¿Y estoy protegido con el seguro básico? Por ejemplo, si voy a viajar o si viene o alquilo el auto de Uruguay, ¿estoy protegido Sí, con ese? sí, estás protegido. Estoy protegido. Sí, estás protegido. Puedo alquilar un auto tranquilo. Exactamente. No hay ningún problema. No, no tenés problema. Y no tengo, Eh, y me cubre, por ejemplo, si yo, no es como el SOAS, me cubre si lastimo a No, alguien. por supuesto, exactamente. No, ya tenés una cobertura más amplia, ¿verdad? Claro. Teniendo seguro contra terceros, Ujú. cuando yo le hago un daño a otro, ¿me cobran Sí. algún deducible? No, ahí no hay problema. No, ahí no te cobra. ¿Deducible? No, porque en definitiva la compañía está respondiendo por un reclamo de un tercero a quien tú lesionaste o le chocaste el auto o le ocasionaste un daño. O sea que esa equivocación de que hay gente que pone una marcha atrás, te rompe la puerta y se va porque cree que va a pagar algo, podría haberse quedado Exacto, y en le definitiva... arreglan la puerta y a él no le cuesta nada. Exactamente, es así. O sea, creo que ahí hay un poco de desinformación. Sí, La sí. gente cree que le cobran. Sí, no le cobra. No le cobra. Seguro No, que no debe le ser, cobra. no le cobra. No le cobra. Y la compañía tiene que responder allí, digamos. Esa es la finalidad del seguro, ¿verdad? ¿Qué pasa con los seguros de, por ejemplo, cuando uno viaja, me imagino también que las Ujú. compañías los contratarán, cuando uno viaja en auto de la empresa, por ejemplo? Sí. ¿Allí son los mismos seguros? ¿Las empresas contratan el mismo paquete de seguro, tienen la misma cobertura o es algo especial? Sí, es básicamente la misma cobertura. Porque hubo ahí Son los seguros de flota seguros de en flota. general, exacto. Porque hubo algún ruido allí cuando se instaló Uber en Uruguay que hablaban de Ajá. que no tenía el seguro que tenían los taxis. Bueno, lógicamente, porque evidentemente estaban haciendo una actividad comercial y estaba contratado de repente ese vehículo para paseo, el Ujú. seguro para paseo, Sí, ¿verdad? era como si lo O como para si auto. yo- auto personal. Exacto, pero cuando tú pasás a usarlo comercialmente al vehículo, tenés que contratar otro tipo de póliza, sobre todo para
asegurarte de que el pasajero no te vaya a reclamar por alguna lesión que sufra. ¿Y eso quedó solucionado en Uruguay ahora, por ejemplo? ¿Está solucionado? Sí, hay pólizas especiales para eso. Quiere decir que un taxi o un Uber me cubren Sí, a mí con el seguro. exactamente. Es decir, sea Sí. el beneficiario yo o en caso de fallecimiento le cubrirá a mi familia. Exactamente. El seguro le pagará. Sí. ¿Y cómo se paga en Uruguay el tema de qué es la proporción del seguro? ¿Qué es lo que le ponen de precio al seguro? Es decir, ¿por qué son tan variables? Un auto, por ejemplo, chiquito, de Claro. repente vale más que un auto más caro. Yo he visto precios de pólizas que van de 20.000 un auto chiquito y de repente un auto de alta gama a 35. Hay una variación. Sí. ¿En qué lo miden? Bueno, allí lo que existen es lo que se llaman los informes actuariales. Es decir, son tablas que en base a la experiencia y el transcurso de los años se ve la accidentalidad que tienen determinados tipos de vehículos y la variación que va teniendo en los costos de reparaciones. Por ejemplo, eso incide en base a la experiencia y allí te van ajustando el seguro. Pero es también en base a Sí. las marcas y al valor de los repuestos de esas marcas. Sí, por supuesto. Obviamente, claro, sí, sin lugar a dudas. Sí, los de alta gama, obviamente que Claro. pagan otro tipo de seguro, ¿no? Y eso se puede saber en algún lado cuando uno está por comprar un vehículo, puede averiguar Sí. consultando con un corredor de seguros. Por supuesto, a través de un corredor de seguros, consulta de distintas compañías y le dan los presupuestos y tú lo comparás y ves. ¿Y por qué las compañías sobre un mismo vehículo? ¿Esto es decisión de mercado o a algunas empresas les interesa más? Tú no sos de ninguna empresa, claro. No. Tú sos consultor de todas. Sí, externos. No tenés por qué hablar de ninguna a favor Exacto. ni en contra. Pero ¿por qué un mismo vehículo a veces uno consulta o el corredor de seguro te dice, Sí, mira, sí. por esta te sale 20 Sí. al año, por esta te sale 25, por esta tenés un 3x2 que te sale tanto? ¿Esas son decisiones empresariales? Sí, políticas comerciales, Políticas comerciales. exclusivamente. No hay ninguna, no varía la cobertura. No hay ninguna normativa ni del Banco Central, no, eso es un tema estrictamente comercial de las compañías. No quiere decir que si yo en el mismo vehículo elijo la póliza más barata, estoy menos cubierto. No. Puede ser mejor, Se o supone peor, que no. puede ser Exacto. mejor o peor la compañía. Pero Depende del servicio, claro. Y la última pregunta, porque se nos ha ido el Sí. tiempo rapidísimo. Las compañías en Uruguay son todas controladas por alguien. Por supuesto. Primero, son todas autorizadas por el Poder Ejecutivo antes de comenzar a funcionar y luego son supervisadas muy estrictamente por el Banco Central del Uruguay. Quiere decir que las empresas que uno puede llegar a contratar en Uruguay pagan. Sean Totalmente. Cumplen perfectamente en este país con todas las normativas. Están muy controladas, muy supervisadas y tienen que cumplir con toda una serie de normas que el Banco Central las va actualizando. Bien. Tenemos un buen mercado, digamos, asegurador en cuanto a las compañías. Bien. Sí. Ya sé que me quedaron preguntas, que la pregunta que justo quería hacer usted no se la hice, pero bueno, siempre va a pasar eso. Mande mensaje al celular que aparece en pantalla y seguramente para otra charla le haremos la pregunta que usted nos está pidiendo. Para la próxima que le invitemos a Rabosto vamos a estar hablando del post-siniestro, cómo actúan las compañías aseguradoras, porque no es lo mismo cuando uno contrata que después que uno chocó. Exactamente. Pero bueno, de eso hablaremos otra vez porque se nos ha acabado el tiempo, Antonio. Bueno, muchas gracias, Jorge, por la invitación. Ha sido un gusto haber estado por aquí. Gracias por hoy. Y con ustedes unos minutitos nada más para volver a reencontrarnos porque ya volvemos con más Conciencia Vial. Agradecemos a Demarco Sistemas de Almacenaje, Hotel Crystal Tower, Fabián Ciuto Intercoafer, Julio Selman con sus marcas Spencer Bryson, Camisa BV Cantoni y American Crew. Y es un gusto comenzar este segundo tramo del programa de hoy con la gente del Ministerio de Industria, Energía y Minería, en este caso el subsecretario Walter Berry. Un gustazo de tenerlo por aquí. Muchas gracias por invitarme y es un gusto estar nuevamente en un año más en este programa que hemos venido varias veces ya. Sí, así es. Vamos a hacer después un raconto del año pasado, pero me imagino que también este año hay que acelerar porque se vienen acelerando los tiempos en cuanto a las energías renovables y demás. Y bueno, el mundo nos está exigiendo eso, ¿no? Creo que los eventos climáticos que ocurrieron con nuestro país el año pasado y seguramente vayan a seguir ocurriendo más, nos tienen que haber mostrado que el calentamiento global nos está pasando la cuenta y si no avanzamos más rápidamente en la descarbonización,
seguramente vamos a empeorar la situación. Así que me parece que los compromisos que ha asumido el mundo, la COP del año pasado o en las anteriores, el Acuerdo de París, que viene ya de hace muchos años, implica tener que retocarlo cada vez que podamos para acelerar ese proceso. Uruguay, de todas formas, es un país que está a la vanguardia de toda esa situación. Uruguay solamente depende de combustibles fósiles un 40% de la totalidad de su matriz de energía, mientras el mundo depende en el entorno del 80%. O sea, a pesar de estar muy bien, podríamos sentarnos a esperar que el mundo nos alcanzara, si uno lo mirara en términos de comodidad, pero creo que tampoco es el objetivo. Uruguay sigue avanzando y por eso los nuevos programas para decarbonizar ese 40% más duro en sectores como el transporte y la industria, bueno, la movilidad eléctrica, de la cual hemos hablado tanto, y el hidrógeno verde, que es el último, digamos, del desarrollo que seguramente nos va a permitir no solamente descarbonizar, sino también ser subproductos de exportación, digamos, que generen muchos miles de millones de dólares para Uruguay, además de muchas fuentes de trabajo. Hay 2 plantas que ya están comenzando su proceso de hacer los trámites para empezar con el montaje, digamos, y ese no es un tema menor. Bien, ahí el hidrógeno lo que va a consumir es mucha energía también para poder procesar el hidrógeno, que también Uruguay la tiene. Va a consumir energía, pero sí, pero los proyectos de hidrógeno van a autoabastecerse con energía renovable, es decir, ellos mismos van a instalar su propia capacidad de generación. El proyecto de Tambores es uno de ellos, el proyecto de Hive Global en Paysandú es otro. Ese proyecto de Paysandú va a instalar aproximadamente 2.000 millones de dólares en energías eólicas y solar, con lo cual se garantiza la energía verde, digamos, que es lo que necesita para poder producir el hidrógeno verde. Y después van a capturar el CO2 del proceso industrial de Alur, de la planta de biocombustible de Alur, más otro CO2 que ellos se van a proveer de otros proveedores, digamos, valga la redundancia, y con eso van a generar el metanol primero y posteriormente con procesos de refinado superiores van a generar gasolina verde. Bien, hay que estar adaptados a muchos gasolina cambios. Sintética, con lo cual van a tener un producto que va a tener 2 octanos más que los combustibles fósiles que hoy consumimos, que la nafta super, y se va a poder verter en el tanque, consumir en el tanque de combustible de cualquier vehículo sin necesidad de ningún cambio. Entonces, es una ventaja importante. Obviamente es un combustible que va a salir a un precio muy alto, pero hay un mercado de élite en el mundo que ya lo quiere comenzar a consumir porque no quieren dejar de producir motores a explosión, pero no van a poder quemar combustibles fósiles. Y bueno, para ese mercado, esa planta que comenzado los trámites para instalarse en Paysandú, va a proveer a una de las fábricas, a una de las marcas de punta de gama del mundo, digamos, de alta gama, ese combustible sintético, esa gasolina verde, para poder mover sus motores y seguir generando y produciendo motores a explosión. De lo contrario, los alcanza la prohibición de la Unión Europea, que no les permite consumir más combustibles fósiles a partir de no sé qué año. Sí, pocos años, creo que son 8 años 30, más, 9 años más que empiezan ya las restricciones y dentro de pocos años más totalmente Por lo prohibido. tanto, Uruguay tiene allí un potencial enorme de desarrollar este tipo de energéticos alternativos, digamos, a partir del hidrógeno. Contigo nos hemos encontrado en varias reuniones que tienen que ver Exacto. con movilidad eléctrica. El año pasado, el 2023, fue un año en el que hubo un crecimiento significativo, porcentual, muy alto en lo de la movilidad eléctrica, autos eléctricos. En la cantidad siguen siendo minoritarios, el uso de los autos eléctricos son muy pocos. ¿Qué perspectiva tenemos? ¿Se puede ir vislumbrando un futuro con un crecimiento de la movilidad eléctrica rápida en Uruguay? Sí, sin dudas, sin dudas. Es decir, es cierto que son pocos, pero si uno lo compara con lo que había, la multiplicación es alta. Es decir, cómo se renueva la cantidad de autos eléctricos en el país, cómo aumenta. Si lo comparamos con lo que tenemos es muy alta. Si lo comparamos con la cantidad de autos a combustión que tenemos en el mercado, con la totalidad de los vehículos, obviamente que es pequeña todavía. Nosotros avisoramos un futuro donde esto va a incrementarse y cada vez se va a incrementar más rápidamente. Yo creo que basta simplemente que nosotros mismos hagamos un ejercicio para darnos cuenta de esta realidad. Hace 3 años atrás no teníamos ni la cuarta parte de oferta de vehículos eléctricos que hoy tenemos y seguramente los que habían eran muy caros en precio. Hoy tenemos un abanico de posibilidades de modelos
y de precios. Ha bajado, es decir, las tecnologías siempre ocurre lo mismo, cuando se masifican y maduran, bajan los costos. Y los autos eléctricos vienen bajando rápidamente los costos, con lo cual, ante la pregunta te diría, el futuro que avisoramos es que cada vez haya más vehículos eléctricos circulando en nuestras rutas y que cada vez la demanda del consumidor sea a cambiar su unidad a combustión por un vehículo eléctrico. Bien, así se dan una confluencia de partes que se tienen que ir acordando, por ejemplo, no todas dependen del Ministerio, unas dependen de UTE, pero está el tema de las estaciones de servicio por un lado que tendrán que reconvertirse en el largo plazo, lo que es el combustible sólido que irá desapareciendo, el combustible fósil que irá desapareciendo, el transporte público que tendrá que seguir ampliando su capacidad. Hay mucho por hacer todavía. Yo creo que el transporte público va a ser en un plazo mucho más corto que los vehículos que usamos nosotros, digamos, los de vehículos particulares. ¿Por qué? Y porque lo primero que tratamos es de descarbonizar aquellos sectores que más utilizan el combustible fósil. Entonces, los ómnibus, por ejemplo, ya ha habido cambios en el fideicomiso del boleto, que está cargado sobre el gasoil, donde el recambio de los vehículos tiene que ser sí o sí eléctrico, no puede ser recambiado por un vehículo a combustión. Es decir, eso ya no, si lo hace no va a estar alcanzado por el subsidio del fideicomiso. Entonces, eso va a generar que a medida que la flota tenga la necesidad de ir recambiándose por fin de su vida útil y exigencias municipales o nacionales, depende del ómnibus, donde circule, tenga que hacerlo a un vehículo eléctrico. Y eso es algo que nos va a dar un escenario a mediano plazo, diría yo, a corto y mediano plazo, de ver cada vez más ómnibus eléctricos. Lo mismo con los taxis. Es decir, estamos incentivando, el año pasado dimos 100 cupos para que taxistas o conductores de aplicaciones pudieran acceder a un subsidio de $5.000 por vehículo, más el subsidio del certificado de eficiencia energética, más lo que ahorra entre lo que hubiera puesto de combustible fósil y lo que hubiera puesto lo que gasta de electricidad, hace que para un taxista o un conductor de un Uber, por decir algo, le sea atractivo cambiar a un vehículo eléctrico. En pocos años lo Y en definitiva es el gran objetivo, es decir, aquellos que más están circulando y que más están quemando combustibles fósiles, poder transformarlos rápidamente, convertirlos a vehículos eléctricos. Eso va a ayudar mucho a la descarbonización, sin duda, del transporte. Después está lo nuestro, lo que cada uno de nosotros, en la medida que, como les decía hoy, que los vehículos bajen de costo, que resulten más atractivos, que tengan mayor autonomía, que la vida útil de la batería también, que es un elemento que el consumidor mira siempre, que las baterías bajen de costo, porque muchas veces dice, sí, yo me compro un auto, pero lo cambio a los 7, 8 años, ya la batería la tengo que cambiar, y la batería vale mucha plata, entonces ya no me sirve el negocio. Entonces, todo eso que está cambiando, y que está cambiando rápidamente, y que ya no es tan así, va a llevar a que rápidamente también, en breve, cuando empecemos a mirar por qué cambiamos el vehículo, entremos a mirar en el menú los vehículos eléctricos. Y realmente, cuando tengamos un vehículo eléctrico nos vamos a dar cuenta de algunas diferencias que son a favor del eléctrico, ¿no? Más allá de que nos guste el ruido de la explosión de los motores y que todos tengamos algo de tuerca en el fondo, como dicen los fierreros, pero... Aunque ya quedará el hidrógeno verde para eso. Bueno, el hidrógeno también, pero el hidrógeno está destinado a vehículos de mayor porte, camiones y ómnibus de larga distancia. Los vehículos a celda de combustible de hidrógeno hoy son muy caros, y va a costar que eso todavía llegue a un precio competitivo. Pero habrá otras alternativas, como los combustibles sintéticos que hablábamos recién, para mover vehículos más pesados y de más larga distancia. Bien, ha sido un pantallazo muy rápido, se nos ha ido el tiempo ya de la entrevista. Tan rápido anduvimos. Esto empieza y termina. Es que los vehículos eléctricos son muy rápidos. Son rápidos, pero nos mantuvimos en los márgenes de velocidad permitidos, si no... No, nos multan. No, nos multan. Y con los radares que hay hoy. Exacto, por todos lados. Gracias, Walter, por habernos acompañado y un gusto, como siempre, recibirlo aquí. Al contrario, gracias a ti, siempre es un gusto estar acá. Bueno, y gracias a ustedes por habernos acompañado en el programa de hoy. Vamos con un consejo del Banco de Seguros del Estado antes de irnos, pero yo ya me estoy despidiendo y ya los estoy invitando para el próximo programa de Conciencia Vial. Hasta entonces. Hola, soy Santiago Urrutia y en la Academia de Choferes Seguros de Banco de Seguros del Estado hoy vamos a hablar de cortesía. La conducción agresiva aumenta la probabilidad de siniestros y deteriora la salud por el estado de tensión frecuente.
Conducí en forma cortés y evitar riesgos. Manejar bien es el mejor camino para prevenir siniestros. Nos vemos. Banco de Seguro del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. Presentaron este programa empresas con responsabilidad vial. Automóvil Club del Uruguay. Mileto Piscinas, Saunas y Spas. Colonia Departamento, obra de todos. UNIT, un país de calidad. Banco de Seguros del Estado. En Uruguay nadie te da más seguridad. UTE, transformando con energía nuestro país.